Hoy les traemos varias curas milagrosas para el coronavirus. Spoiler, ninguna funciona. Un análisis sobre las casi sinceras cifras de las autoridades ecuatorianas. Otro sobre la fiebre y tos compulsiva del ejecutivo de Bolsonaro. Aunque tranquilos, es solo un resfriadiño. Y cerramos con una carta digna de un premio Nobel, o más bien del prestigioso galardón Viga de Oro en el ojo. Al rico cloro y otras curas milagrosas. Ecuador, casi sincerando las cifras. Bolsonaro, gripezinha aguda en el gobierno. Vargas Llosa en Pantaleón y las dobles varas de medir. A ninguna persona se le puede exigir que sepa de todo. Pero cuando una persona no sabe de lo que habla, lo mejor es no hablar. Mucho más si se trata de un jefe de Estado y está dando una rueda de prensa. Por si no había suficientes dudas sobre su gestión ante la pandemia del COVID-19, Donald Trump propuso investigar si había alguna forma de usar desinfectante como el que se aplica en baños o cocinas para limpiar los pulmones de las personas infectadas con coronavirus. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. La cara de la persona a la que Trump dirigía sus ideas, la doctora Deborah Birx, coordinadora de respuesta del coronavirus de la Casa Blanca, lo decía todo. Una mezcla entre incredulidad, risa incómoda y lo que parecía ser una reflexión hacia sus adentros sobre cómo escapar de allí. Pocas horas después, varios expertos de órganos oficiales de salud salieron a recordar, por si hacía falta, que ya veremos que parece que sí, que inyectarse o ingerir productos de limpieza es un recurso al que acuden las personas para suicidarse. Como método para vencer al coronavirus, si por ahí va la idea de Trump, aunque efectivo sin duda, la verdad resulta algo drástico. Cuando al día siguiente le preguntaron sobre su discutible propuesta médica, el presidente estadounidense contestó que había hecho sus declaraciones de forma sarcástica, solo para ver qué pasaría. Y lo que pasó es que se produjo un llamativo aumento de las llamadas a los servicios de emergencia relacionadas con la exposición a diferentes productos de limpieza como desinfectantes o otros derivados del cloro. En este caso, la noticia se extendió especialmente por tratarse del presidente de uno de los países más afectados por la pandemia. Pero no es ni la primera ni la última cura milagrosa con potenciales efectos nocivos sobre la salud que se han presentado últimamente. Y algunas de ellas bastante persistentes, como el caso del MMS, del que se obtiene dióxido de cloro, que muchas personas consideran una cura milagrosa del coronavirus, sin saber que el producto usado como desinfectante o blanqueante industrial viene siendo alabada por sus defensores como cura para el SIDA, el cáncer, el asma, la malaria, la diabetes, desde hace más de una década. Por supuesto, sin ninguna prueba, pero sí con un largo historial de denuncias y prohibiciones en contra. Los desmentidos de decenas de agencias de salud y países respecto a sus supuestas propiedades contra la COVID-19 se acumulan, así como las advertencias sobre los daños que puede causar en quien lo toma, en ocasiones hasta la muerte. Así que cuidado, porque en estos tiempos de incertidumbre sanitaria hay que andar con mucho ojo para no fiarse de la persona equivocada, tanto si promociona videos milagrosos en YouTube como si preside un país. Pasito a pasito parece que comienzan a sincerarse las cifras del impacto del coronavirus en el Ecuador. Cifras que el mundo entero ya intuía desde hace semanas, a excepción por lo visto de las autoridades ecuatorianas. De un día para otro, la cifra oficial de contagiados se dobló, subiendo de 10.400 a 22.160. Lo de un día para otro es literal, ojo.
10.400 el día miércoles 22 de abril, 22.160 al día siguiente. Aunque las dificultades a la hora de contabilizar contagiados y fallecidos las han enfrentado prácticamente la totalidad de países afectados, España, Italia, Alemania, Francia, China, hasta ahora no se había presentado una corrección a posteriori tan grande, de más del 100% en ningún lugar. Esto hace pensar que seguramente estemos ante un caso de control de daños dilatado. Evitar que las malas cifras oficiales coincidieran en el tiempo con la crisis sanitaria que desbordó Guayaquil y tuvo una enorme repercusión en los medios internacionales y esperar mejores momentos para sincerarlas. De hecho, pocos días después de que se actualizaran las cifras oficiales, el presidente Lenín Moreno anunció que en breve se irán levantando las restricciones en el país. Sin embargo, el anuncio se produjo al mismo tiempo que el Ministerio de Salud Pública explicaba que todavía estaba trabajando en la consolidación de datos a nivel nacional. Así que resulta algo desconcertante que se anuncie el inminente final de un problema cuando el ente oficial que lo enfrenta todavía no ha terminado de evaluarlo. O dicho de otra forma, no terminó la consulta con el enfermo y ya le dan el alta. No sabemos si tiene fiebre o no, estamos pendientes de sus radiografías, el análisis de sangre está en camino y el de orina está extraviado. Por todo lo anteriormente dicho, estamos ante un claro caso de gastroenteritis lumbar, así que una aspirina y pa' casa. Y con los antecedentes de lo sucedido durante marzo, sincerar un error por más del doble de lo reportado inicialmente levanta más dudas que las que despeja. A Bolsonaro la gripezinha y sus efectos secundarios no dejan de traerle disgustos. Después de semanas de tensión con su ministro de Salud debido a las medidas para atajar el coronavirus, finalmente Enrique Mandetta fue destituido. El exministro era partidario del confinamiento para frenar la pandemia, mientras que el presidente sostiene desde el inicio que todo se trata de un problema menor amplificado por los medios. Nelson Teich, el nuevo cargo de salud, declaró que está en plena sintonía con Bolsonaro, lo que parece indicar que se sumará a los que definen el coronavirus como un resfriadiño. Resfriadiño que, según los propios datos oficiales brasileiros, mata a 1 de cada 15 personas que lo contraen. Caramba con el resfriadiño. A los pocos días de asumir su cargo, el Ministerio de Salud anunció en sus cuentas oficiales que habían muerto 383 brasileños por COVID-19 en una sola jornada. Pero a las horas tuvieron que matizar que habían sido 270 menos y se justificó la apresurada corrección por un error de tipeo. 3 días después se alcanzó el día con más fallecidos en una jornada con 407 decesos y esta vez no hubo hoja de cálculo a la que responsabilizar. La ampliación de miles de tumbas en el principal cementerio de Sao Paulo, así como un aumento del 30% en el número de sepelios, da para temer lo peor. O al menos así lo consideraron 3 exministros brasileños de salud que denunciaron al presidente ante la ONU por potencial genocidio. Pero no solo en el plano de salud se manifiestan las tensiones en el Ejecutivo brasileño. Sergio Moro, uno de los ministros más populares entre los seguidores de Bolsonaro, renunció a su cargo al frente del Interior tras denunciar la interferencia política del presidente en la Policía Federal por la destitución del director de confianza de Moro. El exministro, toda una estrella entre los bolsonaristas más acérrimos por haber enviado a la cárcel al expresidente Lula, abandonó su cargo a disgusto y ventilando mensajes intercambiados con el presidente por WhatsApp. Y algo más que capturas de pantalla debe tener porque el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar sus acusaciones contra el presidente. Otro de los ministros más queridos por el bolsonarismo, el de Economía, está siendo disimuladamente relevado de las decisiones económicas frente a la pandemia por sus discrepancias con el jefe de Estado. Entre desconfianzas mutuas y rumores de quiebre y hasta golpe en un gabinete que antes de la llegada del coronavirus parecía blindado
en torno al presidente, la única certeza es que para ser solo una gripezinha, el coronavirus y sus efectos secundarios están dándole a Bolsonaro mucho más que un dolor de cabeza. La Fundación Internacional para la Libertad, presidida por Mario Vargas Llosa, publicó una carta sobre la situación mundial por la COVID-19 que cuenta con la firma de intelectuales de la talla de Mauricio Macri, José María Aznar, Vicente Fox o Álvaro Uribe, entre otros muchos. Y en la declaración dejan clara su encendida defensa de la libertad de elegir el tamaño de la doble vara de medir que van a usar. En un ejercicio extremo de ver la paja en el ojo ajeno sin detectar la viga en el propio, el texto analiza las diferentes medidas que tomaron varios gobiernos frente al coronavirus y las divide entre dos grupos. Gobiernos que me caen mal, criticamos sus medidas. Gobiernos que me caen bien, no criticamos sus medidas, aunque sean las mismas que criticamos al grupo anterior. ¿Suena muy simplista? Lean su carta abierta y me dicen si exagero. ¿Confinamiento en Venezuela? Mal, muy mal. Propio de regímenes autoritarios. ¿Confinamiento en Perú, Colombia o Ecuador? Pues suponemos que allí se deben aplicar las entendibles restricciones a las libertades que incluyen magnánimamente en el texto sin mencionar a nadie. ¿Estado de alerta en España? Un abuso de un gobierno de marcado sesgo ideológico, que son medidas casi calcadas a las de otros países europeos como Francia o Reino Unido. Ni punto de comparación. Ahí debe ser que se toman para salvaguardar la democracia. El texto se afinca tanto en las animadversiones de la Fundación y pretende camuflar sus afinidades con tan poca sutileza que parece un modelo de carta tipo, útil para cualquier situación imprevista que se presente. ¿Pandemia a la vista? La pandemia es un pretexto para las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua para aumentar la persecución política y la opresión. ¿Tsunami en la costa caribe? El tsunami es un pretexto de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua para aumentar la persecución política y la opresión. Lluvia de meteoritos, invasión alienígena, no hay que cambiar ni una coma. Y por lo que parece, la costumbre de mencionar a sus ogros predilectos de manera automática en cada texto es tan fuerte que metieron con calzador a México, uno de los países con medidas menos drásticas en la región, por supuestamente arreciar contra la empresa privada. Oye, metiste a México en la carta, ¿no? ¿Cómo? ¿Que no sabes qué medidas han tomado? Nada, tú menciónalo igual que allí gobierna López Obrador. Y como era de esperar en un texto donde los malos son criticados por reaccionar de la misma manera que los buenos, cierran sin proponer ninguna medida ni aplaudir la de nadie. Que una cosa es usar la doble vara de medir y otra muy distinta que te vean usándola a plena luz del día.